Y tenemos una nota. Notón. Está emocionado. Sí, porque el personaje del libro del que vamos a hablar ahora es para mí uno de los tipos más icónicos de lo que fue la música de los años 80. Para mí es la banda de sonido. Cuando yo llegaba a una fiesta, a un cumpleaños, a algo a la noche, y sonaba alguna de las canciones de Virus, para mí arrancaba la noche. Y cuando decías, bueno, voy a Luna, ibas subiendo la escalera y escuchabas uno de los temitas de Virus. Y ya Ahí empezaba arrancaba bien. la noche. Ya sabías que algo bueno iba a pasar esa noche. Iba a ser una buena noche. Encontrarte en algún lugar, aunque sea muy tarde. Esa era la consigna, ¿no? Esa era la consigna, sonaba y uno se encontraba. Te entregabas. A veces se encontraba, siempre se encontraba. Bueno, el libro se llama Perfecto, Hermoso, Veloz, Luminoso. Sí. Es un verso, un tema de Virus. Es la historia de Federico Moura. Y el autor es Gustavo Bove, que está en comunicación con nosotros. Hola, Gustavo, ¿cómo andás? Hola. Buenos días a todo Rosario, un gusto estar charlando con ustedes. Sí, un gusto leer tu libro. La verdad que está muy bueno. Tiene mucho detalle, muy impactante ese primer capítulo en el que contás la trastienda. Ahí, viste, nos agarrás con el primer capítulo. Ahí hay hay como un cliffhanger, dirían, en una serie de televisión, porque cuenta cuando Federico produce el disco de Soda Stereo. Esa es la historia de ese primer capítulo. Exactamente. Tardé mucho en definir cuál iba a ser el capítulo inicial del libro, porque no me gusta el libro lineal, me gusta más el libro que empiece con un hito, ¿no? Y me pareció que la grabación del primer disco de Soda Stereo era todo un hito para Federico Moura. Aparte, se grabó justo un par de meses después de que Argentina entrara en democracia nuevamente, después de 6 años de oscurantismo y muerte, ¿no? Así que empieza con la imagen de Federico bailando El régimen se acabó, se acabó. Y además también porque me parece que la actuación de Federico en ese primer disco de Soda Stereo fue durante muchos años muy subestimada y fue decisiva la participación de Federico como productor en ese primer disco de Soda. Tiene innumerables hits, ¿no? Desde Sobredosis de TV, Porque no puedo ser de Jet Set, Trátame suavemente, Dietético y, bueno, muchos más. Y la participación de Federico en la producción del disco, vos decís que fue clave, fue definitiva. No es que fue un personaje más. Incluso hubo ahí algunas, me imagino, ¿no? Algo contás en el libro. Alguna luchita de ego con Gustavo, porque Gustavo quería seguir siendo la banda under que eran ellos antes de entrar en contacto con Federico, antes de grabar su primer disco. En realidad los celos eran porque Federico o los Virus habían hecho musicalmente lo que quería hacer Soda Stereo y grabaron primero, porque Guadu Guadu es del 81 y recordemos que, del 82 es Guadu Guadu y recordemos que Soda Stereo, el primer disco, es del 84. Entonces existían esos celos de niños, pero después en el estudio se dieron cuenta de que estaban trabajando con una persona capaz, que sabía mucho de música, que tenía mucho mundo. Soda Stereo era una banda casi barrial, ¿no? Y Federico le aportó todo ese glamour, ese snobismo, ¿no? Les enseñó hasta a vestirse. Entonces, bueno, todo eso también forma parte del primer disco de Soda Stereo, que no estamos hablando de una banda más, estamos hablando del primer disco de la banda más importante del rock hispanoparlante, ¿no? Sí, tremendo. Ahora eso, ¿no? ¿Quién era Federico Moura como figura en la escena del rock argentino de aquellos años, de los 80? Que fueron una explosión, ¿no? La primavera democrática. Sí, bueno, fue un personaje insular muy importante, ¿no? Porque recordemos cuando salió Virus al ruedo, acá todavía se seguía con el jazz rock. Todo el gobierno militar, todos esos 6 años de gobierno militar habían aplastado el punk y el ingreso del post-punk acá a la Argentina. Entonces estamos atrasados musicalmente muchísimo. Y Federico venía de Nueva York, de Londres, de París, con toda una información increíble. En 1977, mientras nosotros estamos siendo perseguidos y nos estamos escondiendo, Federico estaba escuchando The Clash y Sex Pistols en Oxford Street, en Londres. Entonces toda esa información la volcó a la música nacional y digamos que fue el primer moderno, si querés un título.
Y además fue como un ícono también de la moda, ¿no? De una moda que estaba encontrando un lugar también en la escena del rock. Y eso me sorprendió mucho porque yo lo tengo a Federico más en el escenario y no lo tenía a Federico en las pasarelas, digamos, ¿no? Diseñando ropa, vendiéndola y armando desfiles. Un aspecto de la vida de él que yo no lo conocía como vos lo contás en el libro. Sí, él había fundado una marca de ropa que se llamaba Limbo, donde él diseñaba los pantalones, camisas, remeras, y era una marca también muy de vanguardia, ¿no? Muy moderna. De hecho, muchos que participan en el libro cuentan que nunca lo vieron a Federico como una estrella de rock, lo veían como alguien ligado a la moda, ¿no? Y Danny Nicholson dice muy inteligentemente que como diseñador de moda hubiera sido uno más. Ahora, como figura del rock o de la música popular, marcó un antes y un después. Así que bienvenido a la música. ¿Y por qué este libro ahora? ¿Por qué este libro en este momento donde la música es tan diferente a la de los 80? ¿Qué significa Virus, Federico, esa revolución medio New Wave, pop que hicieron ellos en función de lo que era el rock antes, más hippie? Yo no creo que la música sea muy diferente a la de los 80. Vos agarrás bandas como Miranda, banda Los Chinos, Los Látigos, Leo García, Babasónicos mismos, y tienen un montón de cosas de Virus. Hoy las canciones de Virus, de Soda Stereo, de Miguel Mateos, no sé, de Hit, de infinidad de bandas que salieron en los 80 se siguen escuchando, y en alta rotación, no es algo under o vanguardista. Bueno, igual, ¿cuál era tu pregunta? Me olvidé ya. No, bueno, ¿qué significa hoy? ¿Por qué el libro en este momento, no? Ah, ok. No, me pareció que le faltaba contar una parte. En la bibliografía del rock argentino me pareció que faltaba una parte. Porque la historia de Federico estaba contada en cuentagotas dentro de los libros de Virus. No había un libro que se centrara en la figura de Federico, ¿no? Que contara su devenir humano, dónde nació, cómo creció, la primera banda en la que tocó, qué estudiaba, cómo llegó a Virus, cuáles eran sus viajes, detalles mínimos como qué perfume usaba. No sé, me parecía como que era algo interesante para contar, una vida muy colorida. En definitiva, el libro es la historia de un pibe gay que transcurrió los 70 en un país súper conservador, con dictadura militar, ¿no? Y bueno, y después vivió la fiesta de los 80 y murió de SIDA. El otro día un periodista de la revista Enya, amigo, me decía que el libro es excelente, pero es trágico. Y le digo, sí, la verdad que es trágico, el protagonista muere de SIDA. Pero bueno, creo que estoy muy contento con el libro, creo que quedó una linda historia. Claro, el libro es una biografía, pero podría ser una historia, ¿no? Un relato y también tiene todos sus altibajos. Sí, podría ser una novela tranquilamente. Claro. Igual yo no lo veo tanto como novela. El de Mateos, el jefe, sí, está más novelado. Este es más crudo en su relato, pero sí, si lo querés ver de alguna manera, es la historia de una persona con sus devenires y tiene una pátina novelística. ¿Qué pudiste saber de la familia, del hermano? Bueno, me enteré muchísimas cosas, ¿no? De cómo creció, cómo vivía, de su entorno familiar. Él tiene un hermano, Jorge, que desapareció en 1977, lo chupó la dictadura justamente, era un miembro del ERP, del Ejército Revolucionario del Pueblo, ¿no? Y bueno, esa historia marca no solo a la familia Moura, sino cualquier familia, ¿no? Que digamos que te chupen un hermano, que te hagan desaparecer un hermano. Y después, bueno, la historia de cómo... Disculpame, Gustavo, también sí. Lo atraviesa la historia argentina, la vida de Federico, con ese momento, ¿no? De la época. Sí, igual Federico particularmente en esa época viajaba mucho, él se escapaba mucho del clima opresor de la Argentina. Vos calculá que en ese momento te llegaban a ver besándote con un tipo por la calle y te cagaban a trompadas literalmente. Sí. No había la apertura que puede ver ahora, donde hay marchas del orgullo gay y hay la revalorización de toda una movida. Antes era mucho más castrador, duro, conservador. Entonces, bueno, por ejemplo, Federico cuando la dictadura... digamos, secuestra a su hermano, él estaba en Europa, digamos, buscaba sus vías de escape, se iba a Río de Janeiro mucho, a Nueva York, donde las comunidades gays son mucho más grandes que lo que había en Argentina en ese momento.
Así que digamos que la época de los militares la vivió, la sufrió, pero no tanto como alguien que pasó los 6 años aquí en el país, ¿no? Él tenía la suerte y, bueno, la curiosidad también y el poder adquisitivo de poder viajar y empaparse de otras tendencias, de otras músicas. Y el rock argentino, se llamaba en esa época rock nacional, era muy machista también. ¿Cómo se relacionaba Federico y Virus con esa movida, digamos, con esa tendencia del rock nuestro? La sociedad era machista, ¿no? Entonces, alguien que se veía diferente, que se movía diferente o que hablaba diferente, era marcado, llamaba mucho la atención. Yo digo que Argentina es un país de mucho bullying. Lo viví yo en mi secundario, lo vivió un montón de gente. Digo, ahora se habla de bullying, pero el bullying es mínimo. Antes, cuando yo iba al colegio, el bullying era fuerte, ¿me entendés? Te hacían cosas terribles. Ahora hay toda una cultura y hay una educación con respecto a eso. Pero bueno, vos esto llevalo a la vida de una persona gay, que además se notaba que era gay porque él no ocultaba su sexualidad. Entonces era muy fuerte y el rock argentino no escapaba de esa regla, ¿no? Recuerdo que, bueno, está en el libro también, que en el festival donde Virus debuta, frente al gran público, que fue el Prima Rock del año 81, cuando terminó Virus, subió a cantar a Alejandro Lerner y le dijo al público, bueno, qué suerte, ahora estamos todos del mismo lado, ¿no? Oh. Como diciendo, ahora somos todos heteros y se fueron los gays. Digo, y desde Alejandro Lerner para arriba, había muchos músicos que, digamos, que no se bancaban a Virus, no se bancaban su estética o su música, ¿no? Que rechazaban esa propuesta. ¿Y por qué crees que venía ese rechazo? ¿Desde qué lugar? Y desde un lugar de la sociedad conservadora, de todo lo que te estoy diciendo, de que en los 70 habían a dos tipos besándose por la calle y los cagaban a trompadas, del bullying que se le hacía a los gays, ¿me entendés? O sea, no sé, un insulto como puto de mierda, que hoy sigue siendo un insulto fuerte. O sea, tiene una génesis, ¿no? Ahora, ese festival fue una bisagra en la carrera de Virus, porque ellos ahí sufrieron una lluvia de naranjazos de parte del público, y ellos podrían haber dicho, esto no va más, Federico podría haber dicho, esto no va más, es un fracaso, bajar los brazos, y él hizo todo lo contrario, dijo, che, vamos para adelante, lo que estamos haciendo está bueno, creemos en esto, y vamos a tratar de hacernos un lugar. Y se lo hicieron, me parece, a partir de ese festival, ¿no? Y sí, bueno, era bancarse los proyectiles, bancarse la mala disposición de la gente, bancarse el prejuicio y seguir adelante, ¿no? De última, eso lo único que hace es reforzarte la epidermis, ¿no? Porque Virus debutó en un festival donde lo mataron a naranjazos, pero de ahí en adelante ya sabían que iba a ser duro. Entonces eso lo fortalecía también más, le daba, no es lo mismo que una banda sube a un escenario y recibe aplausos, ¿no? Esa banda el día de mañana recibe reprobaciones y capaz que se baja la moral y se separa. En el caso de Virus fue todo lo contrario. Lo primero que recibieron fueron cachetazos. Y bueno, eso los hizo reforzar no solo su personalidad, sino su propuesta musical, ¿no? Gustavo, la última, ¿cuál es el legado que deja Federico y que deja Virus? Digamos, para nosotros, los que lo vivimos, los que lo bailamos en su momento, los que lo disfrutamos cuando estaba en el escenario, y para los chicos jóvenes que por ahí lo están descubriendo ahora. El legado son las canciones, o sea, para mí el legado más grande, las canciones hablan por todo. O sea, vos podés hablar de cualquier artista, desde Beatles, Rolling Stone hasta acá, y para mí lo que hablan son las canciones. En el caso de Virus, las canciones hablan por ellos, está condensada toda la estética de ellos, toda la música de ellos. Entonces, el mejor legado que dejó Federico, en este caso con Virus, fue una obra intachable que aún hoy sigue sonando moderna. Estamos escuchando ahora Luna de Miel, parece que fue un tema compuesto antes de ayer, no parece un tema del año 1985, ¿me entendés? Bueno, eso es un gran legado. Y después, bueno, las cosas puntuales, ¿no? Digamos, el respeto hacia el homosexual, el buen gusto por la estética, un montón de cosas, pero si me preguntás algo muy puntual, es la obra, son las canciones. Vos lo nombraste recién, Banda Los Chinos, los fui a ver en vivo, y yo cuando los veo a los chicos tocar, digo, che,
acá estos pibos escucharon mucho Virus. No solo en la música, sino también en la estética, en la forma en que se paran en el escenario. Me parece que hay una marca también, hay una herencia de Virus y de Federico. Y no solo banda los chinos, indios también. Indios también. Vos lo ves cantar a Joaquín Vítola y tiene todos los movimientos de Federico. Y estamos hablando no de bandas, ¿me entendés? Underground. Estamos hablando de bandas que tocan en estadios. O sea, entonces imagínate la importancia que tuvo Federico si hoy estamos hablando de bandas que escucha todo el mundo, que tocan en estadios y que vos le notás la influencia de Moura. Ya no hay mejor legado que lo que estamos hablando ahora, que eso. Contar su historia. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. El libro casi lo tengo terminado. Hice trampa. Vos empezaste por la mitad y yo leí linealmente y fui al final, porque quería antes de la nota ver cómo lo terminabas. No voy a spoilear nada, todos ya sabemos la historia, la verdad que se te pianta un lagrimón al final. Pero bueno, muchas gracias. Perfecto, hermoso, veloz, luminoso, libro de Gustavo Bove, que hay que leer. Si te gusta el rock, si te gusta la música, tenés que leer este libro. Gracias. Abrazo para todo Rosario, muchas gracias por la comunicación. Muchas gracias. Chau, chau.